Vamos a comenzar repasando un poco lo que hemos estado viendo de radiación sincrotrón. Como les decía yo, esta es una radiación muy importante porque puede emitir muy fuerte y de hecho es la radiación de continuo que domina en las bandas de radio. Entonces lo que habíamos visto, ¿verdad? Es que sí. Lo que habíamos visto es que si tenemos un campo magnético y tenemos electrones, los electrones van a describir trayectorias espirales. Entonces, si nos fijamos nada más en el movimiento en el plano perpendicular al campo magnético, pues decíamos que sí, que los electrones van a describir círculos. Aquí va a estar el electrón, vamos a decir, moviéndose con esta velocidad. Y la aceleración va a ser perpendicular a la velocidad. Por eso se dice que el campo magnético no hace trabajo. Pero en realidad vamos a ver que el electrón sí va perdiendo energía, por lo que decíamos de que pues, va radiando, ¿no? Y esa energía va a salir de su movimiento. Entonces, en el caso clásico, si el electrón se mueve a velocidades bajas, el patrón de radiación pues es la famosa dona que proyectada en una dimensión, pues se vería así, ¿verdad? Y el observador, pues lo que va a ver es una señal eléctrica que oscila sinusoidalmente en el tiempo. Y esto va a dar lugar a un espectro de línea, donde aquí estaría la frecuencia y aquí estaría el campo eléctrico como función de la frecuencia. Y esto es lo que explica la radiación ciclotrónica, que es un proceso de línea. Se produce líneas, ¿verdad? En cambio, lo que ocurre es que si el electrón se mueve a velocidades relativistas, el patrón de radiación se distorsiona y queda enfocado en la dirección del movimiento. O sea, se deforma una cosa así. Y en la parte de atrás se deforma así. Y entonces lo que recibimos en el tiempo eh, son pulsos. Aquí iría el tiempo, son pulsos. Puing. Cada vez que da una vuelta el, el electrón y esto da lugar a través de la transformada de Fourier a un espectro continuo en la frecuencia, a un espectro de banda ancha. Y es esta contribución la que hace que pues, sea un proceso continuo, como decíamos, y que de hecho sea muy fuerte, ¿no? La potencia va como la gama a una potencia alta. Entonces, el problema es que nosotros queremos usar esta radiación para estimar dos cosas nos interesan, ¿verdad? Por un lado, el campo magnético, cuánto vale, y por el otro lado, cuánto es la densidad de energía de los electrones relativistas. El problema es que la potencia, que es lo que medimos, es proporcional a el producto de b cuadrada por e. Entonces no podemos separar esas dos variables y entonces lo que tenemos que hacer pues es esta famosa aproximación de decir, bueno, vamos a suponer entonces que yo puedo producir la potencia observada la puedo producir con un campo magnético muy grande o con una densidad de energía relativista muy grande
o con las dos medianas. Y entonces la pregunta es, ¿cuál de estas posibilidades requiere la menor energía? Y la respuesta es que es más o menos la equipartición de energía, ¿no? Y esto se deriva de la siguiente manera. Tenemos que la energía total en el sistema que está emitiendo radiación sincrotrónica va a ser igual a la energía en electrones relativistas más la energía en el campo magnético. Ahora, aquí hay una corrección interesante que se hace y que es importante en ciertos contextos, y es la siguiente. Calculado así, lo único que estamos tomando en cuenta es la densidad de energía de los electrones relativistas. ¿Por qué? Porque los electrones relativistas son los que radian, es lo que vimos. Pero junto con los electrones relativistas puede haber protones relativistas que no radian y no los vemos. Entonces, para corregir por ese factor, o puede haber positrones, ¿verdad? Se mete aquí un factor que es 1 más eta, y esa eta pues puede ir, creo que es eta, ¿no? Puede ir desde 0, si consideramos solo electrones, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, si decimos, ahí también hay una población de protones que tienen la misma gama que los electrones, que podría ser, ¿no? Entonces la eta sería del orden de 1800, porque los electrones pesan 1800 veces lo que pesa el electrón. Bueno, eso no es lo que pasa. Protones con mismo factor de Lorentz. Bueno, resulta que como no lo podemos medir en las radiogalaxias y en los supernovas y eso, lo que se hace es que se puede medir en los rayos cósmicos, ¿no? Y en los rayos cósmicos, este factor de corrección es del orden de 40 y es lo que a veces usa la gente. Bueno, en el problema que les dejé, estamos usando esta aproximación, ¿no? Suponer que solo hay, la energía de las partículas está solo en los electrones y que los protones por alguna razón no se están moviendo a velocidades relativistas. Entonces, lo que uno hace para encontrar cuál sería la energía mínima es matemáticamente se puede hacer, pero gráficamente queda muy bonito. Es lo siguiente, yo hago una gráfica en la que en el eje horizontal pongo el campo magnético de esta región y en el eje vertical pongo la energía total, que va a ser igual a UE más UB. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para una luminosidad dada, yo tengo dos maneras de producirla, o con un campo magnético grande decíamos, y densidad de electrones relativistas chica o al revés, ¿no? Entonces lo que sale, ya lo habíamos medio comentado, es que la densidad de campo magnético V va como B cuadrada, pero para una luminosidad dada, la densidad de electrones decae, o sea, a mayor campo magnético necesito menos densidad de energía de electrones, y esto se deriva en el libro, va como B a la menos 3 medios. O sea que es, pues aquí la podríamos pintar quizá como algo así, ¿no? Estos son logaritmos, por cierto. Si no, no sale esto. Logaritmo. Entonces sale una cosa así. Y la suma
nos va a dar la energía total, que va a ser una cosa así. Y este es el punto importante, porque esta es la energía mínima. Y esa energía mínima ocurre cuando la densidad de electrones, la densidad de energía en electrones relativistas sobre la densidad de energía en el campo magnético, bueno, ya que hace una de las cosas es 4/3, ¿no? Es casi 1. Más o menos se reparte la energía y eso hace que sea mínima la energía. Y es lo que uno usa para derivar los parámetros, porque no hay de otra, ¿no? Entonces, las fórmulas que uno usa ya que tiene uno, acepta uno esto de la energía mínima, entonces uno puede derivar los parámetros de una región que emite sincrotrón usando unas fórmulas que se derivan también hay un libro muy bueno que se llama el Pacholzik, y nos dicen que en una región dada, el campo magnético mínimo va a ser igual a 4.5, 1 más eta, a una constante que hay que evaluar porque viene todo esto de unas cosas algebraicas por la luminosidad, y todo esto a las 2. Este es el problema que les dejé, a las 2/7, el radio de la región a la -6/7, y esto queda en Gauss, ¿no? Y luego también podemos calcular cuánto es la energía mínima en electrones relativistas o en partículas, porque ya le mete uno el factor, ese factor eta. Entonces C13, otra constante, y aquí queda 1 más eta por la luminosidad a la 4/7 y el radio de la región a la 9/7. Y esto es en Hertz. Entonces, ¿qué significa aquí cada una de estas cosas? Bueno, C12 y C13 son constantes que están en las figuras 5.10 y 5.11 del libro, ¿no? Son constantes que están evaluadas en tablas y en cosas así. La eta es ese factor que les decía yo, que si nada más consideramos electrones lo tomamos igual a 0. Luego la luminosidad, pues es la integral, ¿verdad? Del flujo, del flujo por 4pi, la distancia al cuadrado. Es la luminosidad total de la fuente. Y R, pues es simplemente el radio en centímetros. Entonces, con esto uno puede proceder a encontrar los parámetros de las regiones, siempre y cuando tengamos pues el flujo como función de la frecuencia, el radio, ¿qué más? Supongamos una epsilon, perdón, una eta, no es epsilon, es eta, y ¿qué más? Y determinemos el radio, ¿verdad? Entonces, esto se aplica para el caso de una galaxia muy bonita, radiogalaxia, que se llama Cygnus A. Quiere decir que en la constelación del Cisne es la fuente de radio más brillante, y seguramente la han visto. Tiene una fuente central que es el hoyo negro, unos jets que acaban en lóbulos bien grandotes, ¿no? Entonces, en esta fuente se conocen muy bien las cosas. Sabemos que el flujo es aproximadamente 2000 Janskis, o sea que es muy brillante, y decae con la frecuencia del flujo con estos índices característicos, ¿verdad? Del sincrotrón, que son negativos, y en este caso -0.8. Conocemos el radio.
Bueno, conocemos el radio, sabemos la distancia y el tamaño, y el radio es, ahorita les digo cuánto, el radio es 9 por 10 a la 22 centímetros, o sea, son fuentes muy grandes. Esto es del orden de 30, ¿no? De 21, perdón, de 3 por 10 a la 18, 10 a la 4, es 3.0 por 10 a la 4 parsecs, o sea, es del orden de 30 kiloparsecs. Si hice bien la cuenta, em, sí, no, perdón, es 30 kiloparsecs. Sí, o sea que cada uno de esos lóbulos tiene más o menos el tamaño de nuestra galaxia. Nuestra galaxia la podríamos meter aquí, ¿no? En uno de esos lóbulos. Bueno, de igual manera se integra la luminosidad. La luminosidad sale bien grande, sale del orden de 1.33 por 10 a la 45 ergs por segundo. Es muchísimo. Esto es del orden de 3.5 por 10 a la 11 luminosidades solares. Quiere decir que signos A radia en radio lo que radia nuestra galaxia en todo el espectro, bueno, en particular en el óptico, ¿no? ¿Y qué más necesitamos? Radio, luminosidad, em, suponer una eta, y ya con eso encontrar, podemos encontrar los parámetros de B mínima y de energía mínima, ¿no? Bueno, antes hacen un cálculo interesante aquí. Esta luminosidad tan grande, vamos a suponer, esta luminosidad es la luminosidad que radian estos lóbulos, ¿no? En radio. Pero la fuente que está proporcionando la energía es el hoyo negro supermasivo en el centro de la galaxia. Entonces uno puede decir, bueno, si ese hoyo negro está radiando al límite de Eddington y esa energía está acretando al límite de Eddington y esa energía se va en producir los lóbulos, cuál es la masa que requerimos para ese hoyo negro central, y nos salen valores ya muy grandes, ¿no? Nos sale que la masa de ese hoyo negro, vamos a ponerle black hole, debe de ser mayor que 10 a la 7 masas solares. O sea, nada más de la pura energía que vemos en radio, si suponemos que la está proveyendo el hoyo negro central, tiene que estar acretando muy fuerte, y en el límite de Eddington eso implica una masa muy grande. La realidad es que tiene una masa mayor que 10 a la 7, mucho mayor, pero este es un límite, ¿verdad? Inferior. Entonces, usamos las fórmulas y nos salen qué parámetros tenemos para esta fuente. Nos sale que a ver cuánto nos sale para el campo. Bueno, para el campo magnético nos sale del orden de 10 a la menos 4 Gauss. ¿Verdad?
Este es un valor razonable porque en el medio interestelar típico de una galaxia es 10 a la menos 6 Gauss, pero en estos lóbulos se supone que las partículas que inyecta el hoyo negro traen energía y traen también campos magnéticos, y ese es el tipo de campos magnéticos que se encuentran en las fuentes, en los lóbulos de radiogalaxias. Eh, en otras palabras, 100 microgauss. Igualmente, podemos calcular la energía mínima en, en electrones y sale un número muy grande, 5 por 10 a la 60 Hz. Entonces, este es un valor muy grande, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cómo es que a través de la vida de la radiogalaxia se ha ido acumulando esta energía en partículas relativistas a través del tiempo? Y entonces eso nos lleva a una cosa interesante, nos lleva a decir, bueno, vamos a suponer que esta energía mínima, que es un montón, ¿verdad? El Sol en su vida va a producir 10 a la 33. A ver, déjenmelo, lo vemos, lo ponemos aquí a un lado. Para Cygnus A, la energía mínima es del orden de 5 por 10 a la 60 Hz, ¿no? Por ejemplo, el Sol, sabemos que en su vida ha producido, bueno, una energía no mínima, una energía solar, vamos a ponerle, energía solar, que va a ser del orden de 4 por 10 a la 33 por lo que lleva de vida, que es como 5 por 10 a la 9 años, por los segundos que hay en un año, y esto nos da 4 por 5, 20 por 3, 60, sería 6.0 por 10, sumamos aquí 19 y 33, en 42. O sea que a ver, estoy bien, 33, 9 y 6, 17, 43, no estoy mal, pero un momento. A ver, es 4 por 10 a la 33, por 5 por 10 a la 9, por 3 por 10 es 4 por 5, 20, por 3, 60, 6 y llevo 1, me queda 17 y 33, es 43 a la 50. O sea que es una energía 10 a la 10 veces más grande que la que ha producido el Sol en toda su vida. Esto también nos permite un poco estimar, que esto es muy importante, cuánto es, digamos, lo que sea, de dónde ha venido esa energía, ¿no? Es un montón de energía. Uno puede decir que esto viene de suponer que en la fuente central se está transformando masa en energía con una eficiencia del 100%. Entonces, esto nos llevaría a que la masa que necesitamos con eficiencia de 100%, necesitaríamos una masa, haber transformado en energía una masa mayor o igual que 3 por 10 a las 6 masas solares.
pero sabemos que la eficiencia de 100% es muy difícil de alcanzar. Los procesos termonucleares tienen una eficiencia, bueno, la transformación de hidrógeno en helio es de 0,7% nada más, ¿no? Menos del 1% se aprovecha. Entonces necesitaríamos ahí 3 por 10 a la 8, haber transformado 3 por 10 a la 8 masas solares en energía. Bueno, lo que la gente le estuvo pensando a esto y llegaron a la conclusión de que esta es la eficiencia nuclear, ¿no? Que es baja. La eficiencia, un proceso muy eficiente, que tiene eficiencias del orden de 0,4, o sea, de 40%, son los procesos de acreción. De ahí vino todo lo de que a lo mejor había un hoyo negro en el centro, porque la acreción es, antes de que la materia caiga al hoyo negro, se calienta muchísimo y radia del orden de 40% de la masa en reposo, ¿no? Lo único que le gana a esto es la eficiencia de aniquilación, que sería una eficiencia de 100%, si estuviéramos aniquilando materia y antimateria, pero eso pues no se cree que sea el caso. Y lo que se cree que está pasando entonces es que ese hoyo negro, ¿verdad? Ya acretó una masa mayor que 3 por 10 a las 7 masas solares en su vida en el centro de, esa, de esa galaxia. O sea, todo esto y la gran energía que hay en los lóbulos implica que en el centro de la galaxia, que es de donde se supone que está viniendo la energía, están ocurriendo procesos muy energéticos y, y están, digamos, y las estrellas como que no dan, haría falta transformar muchísima masa estelar por procesos termonucleares y que lo más probable es que lo que está pasando es que tenemos procesos de acreción que son muy eficientes en producir energía a partir de la masa acretada. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Yo, Sí. ¿podría repetir el nombre del libro donde vienen las Ah, sí, figuras, se los voy a por favor? escribir aquí. El libro se llama Pachol Sik. A ver, déjame lo checo. Es que es un nombre de estos polacos muy difíciles de escribir. Mm, eh, no es aquí es una H, Pachol Sik. Ya, Pachol Sik. Lo tienen en la biblioteca. Se llama Radio Astrophysics. Y está ahí la derivación de las ecuaciones. Bueno, entonces estas grandes energías que se producían en los centros de las galaxias, pues fueron llevando a la idea de que hacía falta acreción en un hoyo negro supermasivo. Algo interesante que también nos dice que esos lóbulos tienen que estar continuamente alimentados por algo, es que podemos calcular la vida media de los electrones relativistas en los lóbulos. Y esa vida media, ¿verdad?
es del orden de pues, la energía que vemos en los lóbulos sobre la luminosidad que tienen. Entonces, como esto es ergs y esto es erg por segundo, nos quedan unidades de segundo. Esa es la manera de calcular la vida media de algo, ¿no? Sabemos cuánta energía hay y la estamos radiando a esta tasa. Entonces, esta división nos da el tiempo. Y en el caso de las radiogalaxias, esto da tiempos del orden de 3 millones de años. Y eso es muy poco, ¿no? Para la vida del universo. Esto sería segundos. Para la vida del universo es muy poco y ya se deberían de haber apagado los lóbulos, o sea, ya los electrones deberían de haber radiado su energía y ya no debería de haber emisión. Pero claro, lo que está pasando es que el hoyo negro en el centro les está continuamente inyectando electrones relativistas y campos magnéticos a esos lóbulos, de modo que continúan radiando. Ahora, se podrían apagar, ¿no? Y de hecho, en nuestra galaxia hay un hoyo negro en el centro, pero no hay lóbulos. Y quizás lo que pasó es que en el pasado ese hoyo negro acretaba mucho, tenía chorros, había lóbulos, pero se le acabó el gas al hoyo negro, a Sagitario, a Estrella, y ahorita no está acretando mucho, y esos lóbulos pues ya se apagaron, ¿no? No hay, ya no se ve nada. Se ve el hoyo negro como una fuente de radio y algunos fenómenos a su alrededor, pero ya no hay lóbulos ni chorros ni nada, posiblemente porque no está acretando mucho. Lo que sí va pasando es que los electrones que tienen más energía, los que tienen gamas, factores de Lorentz más grandes, radian muchísimo y pierden energía más rápido que los otros. Entonces lo que va pasando con un espectro de una radiogalaxia, y de hecho es lo que pasa en el caso de Cygnus A, Cisne A, es que si graficamos el logaritmo del flujo como función de la frecuencia, uno esperaría ver pues quizá una sola pendiente, ¿verdad? Que sería recta. Sin embargo, cuando vemos a Cisne A, lo que en realidad vemos es que sí es recta aquí, vamos a decir así. Pero cuando nos vamos a altas energías de radio, el flujo decae, ¿no? Esto ocurre alrededor de, empieza a caer pues alrededor como de, ¿cuánto sería? 1 GHz. Y la idea es que esta caída de aquí es debida a que esos electrones son los más energéticos y son los que más pierden energía y el espectro se distorsiona así. No siempre, hay objetos, por ejemplo, hay una gráfica aquí en el libro, ¿no? Donde, por ejemplo, tienen el espectro de una supernova que se llama Casiopea A, y Casiopea A pues es una recta a lo largo de todo el espectro medible. Y la razón de eso es que probablemente es una supernova que acaba de ocurrir, bueno, acaba de ocurrir hace, no sé, cientos de años. Y entonces no ha habido tiempo para que los electrones decaigan. También en las supernovas hay inyección de energía, ¿no? En el cangrejo, por ejemplo, se sabe que el pulsar está inyectando energía a la supernova, todavía hoy, no solo en el momento de la explosión hace como 1000 años, sino que todavía en la actualidad continúa inyectándole energía a la envolvente, ¿verdad? Bueno, entonces,
Ok, entonces lo siguiente que se ve en el libro es un proceso muy interesante que también comentamos, que se llama la dispersión inversa de Compton. La dispersión inversa de Compton no emite en el radio, entonces uno dirá, bueno, ¿por qué la estamos estudiando? Les decía yo, es porque la dispersión lo que hace es que de nuevo si graficamos eh, un, eh, un espectro en radio, vamos a decir que tenemos un espectro así, ¿no? Se acordarán que en la parte ópticamente gruesa se supone que va como nu a las 5 medios y aquí va como nu a la menos 0. eh, a la nu a la menos 0,8 sería un valor típico, ¿no? Y esto sería radio. Y lo que hace el Compton inverso es que los electrones muy relativistas que hay allá chocan con los fotones y los mandan a alta energía. Y aquí se produce un espectro, y vamos, muy parecido, pero vamos a decir en los rayos X. Entonces, en principio, el Compton inverso, a diferencia de la radiación libre o la radiación sincrotrón, no produce fotones, sino que los transforma en de alta energía, los pasa a alta energía, ¿no? Entonces no es un proceso que produzca fotones, sino que nada más los transforma y los manda a regiones de alta energía, pero sí nos interesan mucho, les decía yo, porque pueden porque le quitan energía, es otro mecanismo que le quita energía a los electrones relativistas, ¿no? Entonces, Compton inverso le quita energía a, bueno, a los electrones, ¿verdad? Vamos a ponerlo como gamma m c cuadrada. Entonces, es importante por eso, porque entonces, si tenemos una región, decíamos, una región en la que hay electrones relativistas, este es un electrón que se mueve casi a la velocidad de la luz, entonces yo me tengo que preguntar cuál es la densidad de campo magnético, por un lado, y por el otro, cuál es la densidad de radiación y y lo que va a perder el electrón va a ser el cociente de esos dos procesos, ¿no? Entonces vamos a tener radiación y entonces vamos a saber que la potencia que se pierde por Compton inverso sobre la potencia que se pierde por sincrotrón van como la densidad de radiación sobre la densidad de campo magnético. Esta es otra ecuación importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la actualidad, la radiación cósmica de fondo es un cuerpo negro a 3 Kelvin. Entonces, un electrón en una supernova pierde más energía por el campo magnético que por Compton inverso. ¿Por qué? Porque el campo magnético tiene más energía que la radiación. Pero si nos vamos al universo muy temprano, resulta que la radiación, ¿verdad? Aumenta como 1 más z a la cuarta. Entonces vamos a poner para z igual a 20. La densidad de radiación es muy fuerte y domina el Compton inverso. O sea, por eso se piensa que en el universo lejano no se ven fuentes extendidas de sincrotrón. ¿Por qué? Porque simplemente la energía se la lleva el Compton inverso. Hay tanta radiación debido a la radiación cósmica de fondo que ese mecanismo
domina, ¿no? Y y se lleva la energía. Entonces, claro, lo que deberíamos de ver es rayos X, bueno, y quizás se ven, ¿no? Profe, Sí, ¿podría repetir en qué momento dijo que dominaba Compton inverso? sí. Bueno, en realidad es interesante porque hay que tomar qué campo magnético hay, pero vamos a suponer un campo magnético como el que tiene las supernovas ahora, que es 100 microgauss, ¿no? Entonces, esto probablemente ya a partir de z igual a 3 o 4 ya domina el Compton inverso, ¿no? Y ya no, entonces, si hubo supernovas en esa época, no van a alcanzar a emitir sincrotrón porque o van a emitir muy poco porque la energía se la van a llevar, se la van a llevar los fotones en Compton inverso, ¿no? Los fotones de la radiación cósmica de fondo, que en esa época pues va a ser muy intensa la energía de la densidad de radiación. Eh, de hecho, un valor que me acuerdo ahorita es para z igual a 20, que eso es bien lejos, ¿no? El campo magnético mínimo para que haya emisión sincrotrón es 1 mg, que es un montón, sobre todo para fuentes difusas. Entonces, en esa época, seguro una, una supernova pues no va a alcanzar a emitir mucho sincrotrón. La energía relativista de los electrones relativistas se la va a llevar la radiación cósmica de fondo, ¿no? Bueno, de hecho, aquí hay un problema, se los voy a poner, que está bien fácil, ¿no? Es simplemente dado V, cuál es la U radiación que necesitamos, bueno, que cuando se hacen iguales, vamos a decir, ¿no? Creo que en el universo actual es mucho menos, con cualquier campo magnético le ganas a la radiación cósmica. Creo que con unos microgauss ya le ganas, produces más sincrotrón que Compton inverso. Pero en el universo remoto, en el pasado, el campo de radiación era muy fuerte, ¿verdad? Porque la energía de radiación va como la temperatura a la cuarta. Y acuérdense que la temperatura va como 1 más z. O sea que cuando z era 10, la densidad de energía de la radiación cósmica de fondo era 10,000 veces más grande. Era muy intensa, había mucha radiación. Y entonces se llevaban toda la energía de los electrones relativistas. Sí, les voy a dejar, es muy fácil, es nada más, es una ecuacioncita porque aquí hay una constante, ¿verdad? Y luego UV, pues sabemos que es B cuadrada sobre 8pi, ¿no? Y entonces se encuentra una ecuación que nos dice para una temperatura de la radiación cósmica de fondo de tanto, qué tan grande tiene que ser el campo magnético para que sincrotrón compita con Compton inverso. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Todo esto es muy útil porque se presenta en todos lados, ¿no? En la cosmología, pues ahí como el ejemplo, el problema que les dejé, la radiación cósmica de fondo es un proceso libre, solo que es ópticamente grueso y por eso es un cuerpo negro perfecto. Y bueno, están todas estas cosas presentes en toda la historia del universo. Bueno, entonces, para terminar con este capítulo, la gente ha tratado de poner todo esto en un marco de referencia y
se habla de los llamados modelos unificados. Resulta que cuando uno observa radiogalaxias y cuasares, uno ve una diversidad de situaciones. Por ejemplo, uno ve fuentes muy intensas que varían rápido. Luego hay fuentes que en radio son débiles, se ven líneas en el óptico, se ven rayos X, se ven una variedad de cosas. Entonces hay dos maneras de enfocar esto. Una es decir que las fuentes son distintas por alguna razón, y la otra es decir que en realidad hay un solo tipo de fuente, pero que el factor dominante es la orientación con la cual las estamos observando. Y pues a mucha gente les gusta este modelo unificado porque pues simplifica mucho la vida, ¿no? O sea, es nada más un solo tipo de, de fuentes, y lo que hace que las veamos tan distintas es cómo, desde qué ángulo las estamos observando. Entonces, pues la gente lo que hizo fue decir, bueno, hay a esta figura, no sé si se las puedo poner, bueno, no se las voy a tener que dibujar, no lo planeé. Aquí hay un hoyo negro supermasivo, que en inglés es Supermassive Black Hole, ¿no? Que está acretando. A su alrededor hay una como dona de material, y el hoyo negro produce chorros, ¿no? Perpendiculares a la dirección del plano en que acreta. Entonces, pues va, dependiendo de dónde ve uno, ve uno las cosas, uno ve, vamos a decirlo así, cosas muy distintas, ¿no? Porque en este ángulo, por ejemplo, aquí lo dividen en dos tipos de fuentes, ¿no? Unas son lo que se dice radio loud. Resulta que también, por razones que no están muy claras, en las fuentes extragalácticas, unas son fuertes en el radio y otras son débiles, y se les dice radio quiet o quietas en el radio, ¿no? Y entonces, bueno, esto es para dar dos tipos de fuentes, y en ambos casos se producen chorros, pero en este caso, en lo de aquí sería débil en el radio todo, ¿no? En este caso, la mitad para arriba vamos a suponer que serían fuentes más fuertes. Entonces, si el observador está aquí, ¿verdad? Lo que va a pasar es que el chorro, las partículas que emiten la radiación va a ir en su dirección, y acuérdense del Doppler boosting, ¿no? Entonces va a haber una intensidad muy grande, va a ver que las cosas varían rápido, y va a haber lo que se conoce como un blazar. En cambio, el, eh, si el observador observa desde cualquier ángulo de aquí, ¿no? Va a haber una radiogalaxia. Pero, por ejemplo, si en el óptico alguien observa en esta dirección, en el óptico, óptico, lo que va a pasar es que no va a haber la parte central cercana al hoyo negro, que es donde se producen, hay una región aquí, donde se producen líneas anchas, en inglés broad lines. Y entonces lo que va a concluir es que lo que está viendo es una galaxia tipo Cipher 2. Cipher 2. En cambio, si observa desde acá, si ve el hoyo negro y ve la región esa cercana al hoyo negro de líneas anchas, y acaba concluyendo que es una Cipher 1, que son dos tipos de galaxias
que tienen características distintas. Las Cipher 2 no muestran líneas anchas, pero en este modelo unificado, vamos a ponerle aquí modelo unificado. En este modelo unificado es todo un efecto de a qué ángulo estamos viendo las cosas, ¿no? Entonces, luego hay también una región de emisión más grande, que es la narrow line. ¿Por qué esta es la narrow line region? ¿Por qué lo que está cerca del hoyo negro es broad? Bueno, porque está en un campo gravitacional más fuerte y las cosas se mueven más rápido, y ya lejos las cosas se mueven, el gas se mueve más despacio y da lugar a una región de emisión, pero no tan ancha, ¿no? Entonces, resulta que todo esto en el modelo unificado, uno explica estos distintos tipos de objetos por solamente es el mismo, todos son iguales, pero los estamos viendo desde distintos ángulos. O sea, el modelo unificado le atribuye las diferencias a la inclinación con la que estamos viendo la fuente, ¿no? Si estamos viendo a lo largo del jet, vamos a ver un blazar, ¿no? También vamos a ver, en esta dirección vamos a ver que alrededor del hoyo negro va a haber un disco pequeño de acreción que va a emitir muy fuerte en el ultravioleta y va a producir una emisión muy fuerte en el ultravioleta y en el azul del espectro óptico. Y mientras que alguien que está viendo en esta dirección, ¿verdad? Pues no lo va a ver, ¿no? No lo va a ver porque esta dona que hay aquí tiene gas y polvo. Y el polvo pues no nos deja ver las cosas ópticas y las cosas, pues, las cosas ultravioletas, ¿no? Entonces, esto hace que, dice sí, podemos ver, si vemos el hoyo negro directo en el óptico, vamos a concluir que estamos viendo una galaxia Cipher 1, o si es muy brillante, sería un objeto cuasi estelar, un quasar, y si estamos en el eje, es un objeto tipo blazar. Si la dona esa que hay alrededor del hoyo negro no nos deja ver al hoyo negro, vamos a ver una galaxia, vamos a concluir que es una galaxia Cipher tipo 2, que es una galaxia Cipher, pero que no solo muestra emisiones de líneas angostas, ¿no? Bueno, hay un debate muy fuerte entre los extragalácticos sobre qué es lo que está ocurriendo, y pues se cree que hay algo de cierto en este modelo unificado, porque sí hay una estructura de ese tipo alrededor de los hoyos negros en los centros de galaxias, y en parte se explica las cosas por el ángulo con el que se observan. Una cosa que sí no nos afecta esa dona de gas y polvo es esta diferencia entre en la emisión de radio, ¿verdad? Hay estos dos posibilidades. Se habla de radio loud y radio quiet, y hay quien piensa que hay una como separación de las dos, ¿verdad? En el sentido de que hay o muy fuertes o muy débiles, ¿no? Y hay quien dice, no, en realidad hay un continuo, ¿no? Y esto tiene que ver con qué tan fuerte está acretando el hoyo negro. Si está acretando mucho, se produce un chorro muy fuerte, se alimentan los lóbulos y es radio loud, es fuerte en el radio. Y si no, es radio quiet. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es radio quiet. O sea, se detecta
emisión de radio del entorno del hoyo negro, pero a distancias cosmológicas sería súper débil esa emisión de radio, comparada con los cuasares que tienen emisión de radio, que es una cosa muy fuerte. Bueno, pues para terminar con el capítulo, vamos a hablar un poquito de qué es lo que se ve en radio, ya no de estos objetos así con mucha actividad en el núcleo, que son los famosos núcleos activos de galaxias, sino qué es lo que se ve en galaxias normales. Vamos a decir normales, quiere decir como la nuestra, ¿no? O sea que no tienen una región central dominante, que bueno, son la mayoría de las galaxias del universo local, pues no tienen tan activo el hoyo negro central. Nadie duda de que el hoyo negro central está ahí, pero, eh, pero digamos, está muy apagado el hoyo negro. Entonces, en el caso de una galaxia normal, entre comillas, la emisión que vemos en el continuo viene pues de qué mecanismos, pues de los dos mecanismos que hemos estado hablando, libre y sincrotrón. ¿Y qué produce cada una de estas cosas? Bueno, la emisión libre la producen de manera dominante regiones H2 que están ionizadas por estrellas masivas, las que llamamos estrellas tipo OB, y esto produce continuo. Y finalmente, el otro mecanismo importante es la radiación sincrotrón, que la producen los rayos, los electrones en los rayos cósmicos, supernovas localizadas, pero en general es el mismo medio intergaláctico, tiene electrones relativistas que supuestamente fueron inyectados por supernovas que explotaron en el pasado, y ahí siguen ahí los electrones emitiendo sincrotrón. Fue lo que detectó, ¿verdad? Jansky, o sea, esto fue lo que detectó Jansky hace casi 100 años. Y es lo que, de hecho, domina la emisión en una galaxia normal. La radiación libre la producen regiones H2. También la pueden producir, por ejemplo, nebulosas planetarias, pero es mucho menor su contribución, ¿no? Entonces se piensa que dominantemente cuando observamos una galaxia que no tiene actividad nuclear, que como les digo son la mayoría en el universo local, porque como que los hoyos negros y en muchos casos ya consumieron el material a su alrededor y ya no tienen que acretar. Entonces lo que vamos a ver es continuo de estos dos procesos, ¿no? Y vemos claro que en estos dos procesos lo que produce esta emisión son las estrellas masivas. Por eso son tan importantes las estrellas masivas, eh, porque si bien son pocas y viven poco, inyectan primero mucha radiación ultravioleta cuando son estrellas en la secuencia principal y producen regiones H2, ¿verdad? Y luego cuando explotan, pues producen supernovas, que es lo que se supone que produce la radiación sincrotrón que vemos del medio interestelar. Entonces, también esos electrones que inyectan las supernovas van perdiendo energía y se cree que se apagan en escalas del orden de millones de años, ¿no? Entonces se supone que están todavía cerca de donde fueron producidos. Entonces, la emisión también a primera aproximación está relacionada espacialmente con las regiones donde hay formación estelar masiva.
tanto por el H2, por las regiones H2, como por las supernovas que se producen ahí, ¿verdad? Entonces esperamos ver más radiación, por ejemplo, en los brazos espirales, que es donde se está produciendo más estrellas, que en el resto de la galaxia. O, por ejemplo, fuera del plano, pues hay puras, más bien estrellas viejas y no se ve tanta emisión de radio, ¿no? Eh, lo bueno de la emisión de radio es que eh, no está afectada por la extinción, el polvo absorbe muy poco la emisión de radio y eso nos permite estudiar el fenómeno de formación estelar en galaxias normales, ¿no? Em, entonces, uno tiene una manera muy interesante de pensar en una galaxia. Vamos a pensar en una galaxia espiral, ¿verdad? Aquí tenemos una galaxia espiral. Es que por un lado, la luminosidad en el lejano infrarrojo está producida por radiación de las estrellas masivas que el polvo absorbe y reradia en el lejano infrarrojo. Entonces, eso es proporcional a la tasa de formación estelar, en inglés Star Formation Rate, ¿no? Y por otro lado, tenemos que la emisión de radio, ¿verdad? Pues también va a estar relacionada con la tasa de formación estelar, porque viene de una combinación de las regiones H2 y de las supernovas que se producen después. Entonces uno esperaría encontrar una relación entre la luminosidad infrarroja y la luminosidad de radio en el caso de las galaxias normales. Y este es el caso, y hay una correlación muy bonita, eh, que también es muy útil, en la que la gente grafica en este eje, ¿verdad? El logaritmo de la luminosidad infrarroja. FIR por far infrared, ¿no? Y entonces déjenme les pongo aquí sería 10 a la 10 luminosidades. Eh, aquí sería aquí sería 10 a la 13. Aquí sería 10. Bueno, bueno, en realidad 10 a la 8. Vamos a poner 10 a la 12. Déjenme borro esto. Y y en este eje pongo, por ejemplo, nuestra galaxia quedaría como por acá, ¿no? Nuestra galaxia quedaría por acá, ¿no? Tiene como 10 a la 11 luminosidades. Claro, en el caso de nuestra galaxia, mucha de la radiación sale en el óptico, pero en estas galaxias que nos interesan, que tienen bastante formación estelar, la luminosidad sale predominantemente en el lejano infrarrojo. Y en el otro eje vamos a poner la luminosidad de radio, medida a través de la medición a un flujo dado, de modo que este eje no es exactamente la luminosidad, sino es la luminosidad a una frecuencia dada. Aquí sería 10 a la 22, aquí sería 10 a la 25, 10 a la 19. Entonces resulta que en efecto se encuentra una correlación muy buena, ¿no?, entre los dos procesos. Eh, o sea que mientras más emisión infrarroja tiene una galaxia, pues suponemos que está formando más estrellas y suponemos, por lo tanto, que va a haber más supernovas y va a haber más regiones H2 y los dos procesos dan lugar a la correlación, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, aquí hacen una discusión, dicen, bueno, no nos extraña
que la radiación infrarroja, lejana infrarroja y la libre estén correlacionadas, porque de hecho están ocurriendo simultáneamente, ¿no? Las mismas estrellas que ionizan el gas son las que están calentando el polvo afuera de ese gas ionizado y producen la luminosidad de lejano infrarrojo. Sin embargo, lo de las supernovas lo encuentra la gente un poco más difícil de aceptar porque esto quiere decir que la región ha estado formando estrellas hace mucho. Y lo que estamos viendo ahora es el efecto de aquella generación primera o generación antigua de estrellas que ahora se están transformando en supernovas y que pues no necesariamente eh, deberían de estar correlacionadas. Por ejemplo, podríamos pensar una región, una galaxia que acaba de empezar a hacer estrellas, ¿no? Entonces, claro, va a haber regiones H2, porque eso, tan pronto hay estrellas masivas se produce, va a haber emisión libre, pues debido a eso, va a haber luminosidad lejana infrarrojo por el polvo que se calienta con la radiación de las estrellas OB, y va a haber una correlación. Pero, ¿por qué también hay una correlación con el sincrotrón? Bueno, pues la explicación sería esa, ¿no? De decir, lo que pasa es que la tasa de formación estelar ha sido constante por mucho tiempo y lo que estamos viendo ahora es, por un lado, el lejano infrarrojo es la actividad que hay hoy, en este momento, ¿no? Y por el otro lado, la luminosidad en radio, pues viene de la integral de la formación estelar a través del tiempo, puesto que domina la radiación sincrotrón. Entonces nuestra galaxia, decía yo, queda como por acá. Entonces debe de tener una emisión de radio, vamos, de este orden. Bueno, más o menos sale, pero esto funciona mejor con esas galaxias muy interesantes que tienen mucha formación estelar por alguna razón, porque tienen mucho gas, porque acaban de chocar con otra galaxia, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sí, la tasa de formación estelar es muy constante en escalas de tiempo mucho mayores que lo que vive una estrella. Entonces, pues podemos proponer que la correlación es resultado de que en radio estamos viendo la formación estelar promediada sobre, no sé, millones de años o decenas de millones de años, mientras que la luminosidad en el lejano infrarrojo nos dice las estrellas que hay en este momento, ¿no? Entonces funciona bien y pues aparentemente lo que ocurre es eso, es que se dan, funciona así, aparentemente sí, de un modo u otro están siendo, digamos, correlacionadas estas dos cosas. Bueno, vamos a ver. Entonces, la gente lo que ha tratado de hacer es digamos, hablar de las luminosidades térmicas y no térmicas de una galaxia normal, que van a estar correlacionadas con la formación de estrellas masivas, ¿no? Y entonces la gente, en base a observaciones, ha, digamos, cuantificado dos correlaciones separadas. Por un lado, se nos dice que la luminosidad térmica, o sea, libre, dada, bueno, aquí son unas unidades medio inconvenientes,
watts por hertz. Van a ser aproximadamente 5.5 por 10 a la 20. La frecuencia, pues esperamos, como es free ópticamente delgado, ¿verdad? Esperamos que la frecuencia caiga como menos 0.1, es casi plana, acuérdense, el libre ópticamente delgado es casi plano, y aquí va una tasa de formación estelar para estrellas mayores que 5 masas solares. Y esto está dado en masas solares por año. Eso sería en cuanto a la emisión térmica. La no térmica, también hay una expresión similar. Es sincrotrón, ¿verdad? Nada más que aquí ya le cambiaron a no térmica. De nuevo en watts por hertz. Esto va a ser igual a 5.3 por 10 a la 21. Y claro, aquí la frecuencia, como vamos a suponer que es sincrotrón ópticamente delgado, pues va a caer como menos 0.8, el valor típico, ¿no? Y aquí de nuevo es la misma tasa de formación estelar. Formación estelar, masas mayores que 5 masas solares, dada en masas solares por año. Entonces, entonces, claro, de acuerdo a esto, cada proceso debería de dominar a distintas frecuencias. A 1 gigahertz, que los términos estos serían 1, los términos de frecuencia, la radiación no térmica sería 10 veces, aproximadamente 10 veces más fuerte que la radiación térmica, ¿no? Pero conforme nos vamos a altas frecuencias, conforme nos vamos a altas frecuencias, el sincrotrón decae, ¿no? Porque decae como menos 0.8 y entonces domina la radiación térmica. Y a altas frecuencias deberíamos estar viendo emisión térmica, ¿no? Y de hecho es un poco lo que se ve, ¿no? En una gráfica anterior, déjenme, les busco aquí en el libro, está el espectro de M82, que es déjenme, muy al principio está esto, que es una galaxia con mucha formación estelar, pero no tiene, ¿cómo se dice? No tiene núcleo muy activo, de hecho no tiene un núcleo activo, y lo que vemos es que tiene un espectro que a lo largo de la región de radio está dominada por distintos procesos, ¿no? Déjenme encuentro la gráfica. Aquí está. Figura 2.24. Aquí está. Entonces, una galaxia muy, digamos, importante es M82. Mucha formación estelar, no tiene núcleo activo. Y entonces, si graficamos como función del logaritmo de frecuencia el flujo, logaritmo de flujo, lo que nos sale es muy interesante. A bajas frecuencias domina el sincrotrón, ¿verdad? Luego hay una región donde se hace plana por un ratito, donde se supone que domina el libre, free.
Y ya luego el problema es que el polvo que hay en esa galaxia empieza a emitir y domina el espectro. Entonces tenemos tres regímenes, ¿no? Y esto ocurre, el cambio ocurre alrededor de los 100 gigahertz. Entonces, en toda la parte de radio, vamos a la parte clásica, hay un espectro que va como nu a la menos 0.8. Luego aquí hay un pedacito donde el free, que el free viene así, ¿no? Pero está dominado. A bajas frecuencias le gana el sincrotrón y a altas frecuencias le gana el polvo, ¿no? Y entonces, pues nada más lo vemos a frecuencias en un rango muy pequeño de frecuencias, ¿sí? Y ya luego el polvo va como nu a la cuarta potencia. Esto va como nu a la menos 0.1. Y entonces una galaxia de ese tipo se le ha medido el flujo a lo largo del espectro y muestra esos tres regímenes. El primero dominado por el sincrotrón a baja frecuencia, una región donde hay transición y el libre se hace importante, pero inmediatamente el polvo entra y ya domina otra vez al libre. Entonces el libre pues no es tan importante como uno quisiera, porque le ganan esos dos procesos. A bajas frecuencias, el sincrotrón, y a altas frecuencias el polvo, ¿no? Y ya es muy difícil decir qué está pasando. Bueno, entonces, bueno, ya para, o sea, ahora sí acabar, otra cosa para la que ha servido mucho el radio es para hacer reseñas de fuentes, ¿no? Y la idea era la siguiente, era que si el universo no evolucionaba, y todas las fuentes, digamos, las fuentes eran iguales bueno, no eran iguales, pero estaban distribuidas con un cierto valor promedio, uno debería de poder observar muy profundo, ¿verdad? Y ver fuentes cada vez más y más y más débiles, y debería uno ver que decaían, el número de fuentes debería de decaer con una cierta potencia del flujo, ¿no? Y en el caso de que no hubiera evolución en el universo, que el universo fuera eterno, como le gustaba a algunas personas, uno debería de, al contar fuentes como, eh, como función del flujo, uno debería de encontrar una potencia dada, ¿verdad? Entonces, déjenme, se los pongo aquí. Si no hay evolución y yo tuviera la capacidad de observar, digamos, las fuentes a una cierta frecuencia, tendría yo que el logaritmo del flujo, eh, digamos, el logaritmo del número de fuentes como función del flujo, pues uno esperaría que decaiga. Sería el número, iría como el flujo a la menos 3 medios. Esto es cierto en un universo euclidiano. ¿Qué pasa? Que bueno, estamos suponiendo que todas las fuentes tienen el mismo flujo. Y claro, conforme me voy más lejos, las fuentes disminuyen, vemos menos flujo. El flujo va a ser proporcional a la distancia a la menos 2. Pero por otro lado, cada vez vemos una región más grande del espacio y eso hace que finalmente el número de fuentes deba de caer como el flujo a la menos 3 medios. Sin embargo, pues cuando la gente empezó a hacer esto, sobre todo desde Cambridge, Martin Ryle hizo mucho de este trabajo, encontraron que no pasaba eso y que por lo tanto no debería uno de pensar en un universo estacionario. Y lo que pasaba es que esta gráfica a la hora de medir las cosas les quedaba
no solo que no era una potencia, sino que era distinto, ¿verdad? De acuerdo al tipo de fuente que midiéramos. Entonces, lo que se observaba era que si yo tomaba galaxias de conformación estelar, me quedaba una cosa así. O sea que conforme nos alejábamos, conforme veía yo cosas, trataba yo de ver cosas con mayor flujo, había menos de las que predecía un modelo estacionario. Y por otro lado, las galaxias, digamos, activas se comportaban así. Estas, bueno, sería lo que llamamos AGNs, ¿verdad? Núcleos activos de galaxias. Y en ninguno de los dos casos pues, se cumplía esto de la potencia a la menos 3 medios. Y desde esa época, desde los años 60, Martin Ryle pues dijo, no vemos esas leyes de potencias y por lo tanto el universo está evolucionando. Y claro, ya luego se detectó la radiación cósmica de fondo y ya pues, quedó claro que el universo ha estado evolucionando y no esperamos ver lo mismo lejos que cerca, ¿no? De nosotros. Muy bien. La gente lo que es importante es tratar de ver, digamos, de hacer conteos sumamente profundos. Y esto la gente lo ha hecho, ¿no? Observan una cierta frecuencia, integran muy profundo en regiones, en regiones del cielo bueno, donde se supone que no hay casi nada, y integran y cuentan las fuentes, y claro, lo que les sale es que para fuentes muy intensas, pues algo como esto, ¿verdad? Fuentes intensas hay pocas, y débiles hay muchas, ¿no? Que, bueno, es lo que se espera en general. Em, ok, entonces, a ver, déjenme, ¿qué más podemos decir aquí? Bueno, hay conteos de fuentes muy así sensitivos que llegan hasta los microyanskis y que nos muestran cómo digamos, el flujo de las, el flujo, vamos, ¿cómo ponerlo? Bueno, nos demuestran que a mayor flujo, menor, o sea, menor número de fuentes, ¿no? Y, y nos permiten, pues, tratar de entender qué es lo que pasaba en el pasado, ¿no? Y lo que llaman los conteos de fuentes no son consistentes con un universo euclidiano estático. Y entonces resulta que esto quiere decir que la mayoría de las fuentes no pueden ser fuentes locales extragalácticas, sino que son fuentes muy brillantes que están participando en la expansión del universo. Y estas fuentes, lo que les pasa es que, como se están alejando de nosotros, ¿verdad? Su radiación se corre al rojo, y no solo eso, sino que como se está alejando de nosotros la fuente, nos llegan menos fotones por segundos que los que la fuente emite por una especie de efecto Doppler, ¿no? Y lo que se han tratado de desarrollar modelos en los que uno toma en cuenta estos conteos de fuentes
y trata uno de explicar que cómo explicar esto. Y resulta que es interesante que la mayoría de las fuentes, la mayoría de las fuentes que se detectan extragalácticas vienen de zetas del orden de 1. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque se cree que en Z de orden de 1 había mucha formación estelar, había mucha acreción en los hoyos negros y se producía mucha emisión de radio y ahora pues eso ya, se agotó el gas y ahora en el universo cercano pues no vemos fuentes tan intensas, ¿no? Es como esto de que el cuasar más cercano, que ahora no recuerdo cuál es, ustedes no se acuerdan, bueno, está bien remoto, ¿no? O sea, no hay cuasares aquí cerca, 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 porque parece que esa etapa de actividad muy fuerte de acreción que estaba correlacionada con, eh, con un momento de formación estelar y de acreción del hoyo negro muy fuerte, pues ya pasó, ¿no? Entonces, entonces podríamos decir que para los radioastrónomos, el universo, si pusieran las fuentes en función de su distancia, sería como ver una cáscara, ¿no? O sea, aquí estaría el observador con su radiotelescopio. Y bueno, no es cierto eso porque pero la mayoría de las fuentes vienen como de una cáscara, ¿no? Que está a Z del orden de 1. Bueno, no es cierto esto, ¿no? Porque hay fuentes también aquí y afuera, pero hay una densidad, vamos a decir, anómala en esa Z. Y lo que pasa es que antes los hoyos negros todavía se están formando y no tienen mucha masa. O bueno, eso es lo que se cree, ¿no? Y después ya agotaron el gas que hay a su alrededor y se vuelven a ser débiles. Entonces resulta que el tiempo, ¿verdad?, va en esta dirección. Que tanto antes como después de esta época crítica, el número de galaxias activas es comparativamente bajo, ¿no? Muy bien, pues ¿tienen alguna pregunta o duda? Yo creo que no. Ok, bueno, no sé qué, va a haber algo con el cómputo y no sé si vamos a poder transmitir el, ¿cómo se llama? El viernes, pero bueno, vamos a intentarlo y si no, pues ahí grabo la clase para que la vean. Y la idea entonces sería dedicar las 2 últimas clases a pulsares y les voy a dejar otra tarea así corta para que entreguen ya en los últimos, unos días antes de que haya que calificar, ¿no? Ok, bueno, pues si no tienen preguntas, ya saben, mándenme un correo si tienen alguna duda. Yo tenía una duda, pero Sí, bueno, quizás es un poco lejos de la clase. sí, sí. Bueno, es sobre el BLA, pero no sé si Sí, sí, igual en otra sesión o aquí. no, sí, de una vez dime, sí. Aquí, ok. Es que a ver, más déjenme poner. Ok. Sí, ok, es que estoy como haciendo alguna propuesta para el BLA, pero quería ver un objeto pues que es
muy poco brillante. Estamos hablando como de unos 10 microyanskis. Ajá, entonces, pero mi duda era, por ejemplo, lo quiero observar a 33 GHz y le quiero dar un ancho de banda de 8 gigas, pero la cosa es que quería ver, bueno, no sé realmente si se puede observar como simultáneamente en dos bandas. O sea, a lo mejor en 33 y a 17 GHz, no sé, algo así. Por desgracia, no. O sea, el BLA está hecho de una manera tal que la radiación solo cae en un receptor. Ahí le mueven al subreflector y nada más trabaja una banda al mismo tiempo. Es algo que pues, se ha criticado mucho, ¿verdad? Pero así se diseñó. El BLBA, que es la red distribuida en toda Norteamérica, sí trabaja, tiene creo que a 3 gigahertz y a 10 gigahertz simultáneamente. O sea, se pudo haber hecho, pero no. Entonces, lo que pasa es que te va a salir para ver algo con ruido, vamos a decir, de un microjansky en la banda esta que es la banda KA, creo. Y pues tienes, como dices, tú tienes un ancho de, vamos a ver, creo que 8 gigahertz, sí, 8 gigahertz, Ujú. vas a necesitar un montón de tiempo, ¿no? Pero ahí calcúlalo, hay un calculador. Si sale unas horas, pues hay chance de que te lo den. Si sale mucho tiempo, pues es más difícil y tendría que haber una justificación muy buena. Pero por desgracia, nada más se puede hacer una banda al tiempo, ¿no? Sí, es que ya le calculé y en total, pues son 2 horas. Son dos A horas ver, el... vas a usar la banda KA, ¿no? sí. 30, sí, alrededor de 30 gigahertz. ¿Y Ujú. quieres llegar a qué ruido? A 3 microyanskis. Bueno, 3 es, claro, 3 es un factor de 10 menos, ¿verdad? Ujú. Entonces, quieres detectarla así a 3 sigma, ¿no? Apenas. Más o menos yo estoy esperando como unos 3 o 4 sigmas, porque ahorita yo estoy calculando que la fuente debería ser como entre 10 y 16 microyanskis. Bueno, entonces 3 microjansky. Ok, déjamelo checo. Ya suena más razonable, sí, ya suena más razonable. Eh, claro, un Pero microjansky es 9 veces más, ¿no? Sí. ajá, es que aquí la cosa que, y donde me surgió la duda, es que me decía, bueno, y lo que no sé es que tenía, y lo que me dijeron es que tenía que tener en cuenta la sensibilidad del RMS y que era proporcional algo así como a la raíz cuadrada del ancho de banda. Pero Así esa es. cosa como que no entiendo muy bien como a qué se refieren realmente. Bueno, es que tú, el receptor acepta radiación, creo que de 28 a 38 gigahertz, ¿no? Ujú, Pero el correlador, lo más ancho que puede hacer es 8 gigahertz. Y ujú, entonces así vas a observar en el modo estándar de continuo, que es 8 gigahertz. Entonces, no lo puedes abrir más. Lo puedes cerrar, pero no te conviene, porque te llegan menos fotones, ¿no? Entonces tienes que ujú. usar el modo estándar de continuo, que son 8 gigahertz de ancho, que es lo más que da el BLA. Esto te lo da en la banda KA, en la banda Q, y creo que hay nada más, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a 1 gigahertz, pues no puedes observar con un ancho de 8 gigahertz, pero en la banda K sí puedes, y ese sería el máximo, ¿no? Como tú dices, si pudieras observar simultáneamente otra banda, el ancho de banda total sería muy grande y sería mejor, pero no se puede, ¿no? Ok. Ahorita checo esto y te mando un mensaje, pero 3 microjans que sí ya suena razonable, ¿no? Ujú. Sí, porque es que esa era mi pregunta, ¿no? O sea,
como que me recomendaría más, o sea, no hacer no ventanas espectrales, nada más observar como a una frecuencia y ya para que tenga más posibilidades de que me lo acepten, eh, o, o mi idea era como que observar, ¿no? En una banda y en otra banda, en diferentes épocas, pero es que no sé qué tan viable pudiera ser, ¿no? A meter una propuesta así. Bueno, no se ha detectado la fuente. No, ok. No. Entonces, ¿sabes qué tipo de emisión tiene? Por eso, porque Pues, ajá. Según yo, bueno, según los modelos, debería ser como girosincrotrón. como girosincrotrón. Entonces Ajá. esperas ver, entonces no sabes dónde sería máxima, porque todo lo que uno hace es, Oh, si es, por ejemplo, emisión de polvo, te tratas de ir a la frecuencia más alta, ¿no? Si es emisión ujú, sincrotrón, pues te vas a frecuencias bajas. Entonces aquí, si tú supieras más o menos cómo va a ser el espectro, pero el girosincrotrón es muy complicado porque es... puede ser plano, puede ser negativo, puede ser positivo. Entonces, quizá lo que te ujú, conviene es nada más ver, usando el ancho de banda máxima que se puede en cada banda, qué te da la mayor sensitividad. Creo que es en banda X, ¿no? Y pedir el tiempo allá, pedir en banda X y decir, pues no sé cómo va a ser el espectro, no sé dónde va a ser el máximo y por lo tanto uso el receptor de mayor sensitividad que sería el de banda X. Creo que banda X, con todo y que además tienes 4 gigahertz de ancho, los receptores ujú, son tan buenos que le ganas a todas las bandas. ujú. Ok. Ah, ok, sí, sí. Sí, sí, es que eso es lo que realmente no sabía, ¿no? Como que cuál podría ser la mejor estrategia, porque es que realmente, pues nunca se ha observado. Sí, Y pues si quién no se sabe qué vaya a sabe, salir. ¿sí? Pero tienes una sospecha de cuál va a ser el mecanismo de emisión, entonces tienes que discutir eso en la propuesta. Por ejemplo, te digo, si es algo no térmico, pues te tratas de ir lo más bajo. Claro, si te vas a muy baja frecuencia, los anchos de banda se angostan, ese es el problema, ¿no? Entonces tienes que buscar un compromiso. Cuando no sabe uno, usa uno la banda X, porque son los mejores receptores. Y ahí te voy a mandar una tabla, pero usando el máximo ancho permitido a cada banda, creo que para una hora de integración, la banda X te da el menor ruido. Ok, sí, Bueno, entonces ahorita lo voy a consultar, sí, ok, gracias. bueno. Bueno, pues entonces ahorita te checo eso y te lo mando. Nos vemos Sí, entonces el viernes. sí, nos vemos. Gracias.